pese a estar en plena pandemia y a pedidos, múltiples pedidos, los que significan para nosotros un gran compromiso, hemos decidido retornar a este espacio clásico de los últimos años de Canal C, Barricada. Hemos tenido que reducir un poco nuestra escenografía como consecuencia de que es también menor el número de participantes. De los 6 lo hemos reducido a 4 por razones de prevención y de seguridad propia y de nuestros invitados. Pero vamos directamente ya al meollo de la cuestión. En Córdoba lo hizo otra vez el mismo que le metió la mano en los bolsillos a los jubilados. No termina de aprender Schiaretti que de esa manera no se hace de ninguna manera lo contrario de una reparación histórica, que es lo contrario precisamente de lo que ha hecho, no se hace economía metiendo la mano a los jubilados. Hay una línea de 4 que los jubilados no deben olvidar, los 9.000 jubilados afectados, que seguramente cuando obtengan, si es que alguna vez obtienen, presumo que sí, un fallo definitivo de la justicia, y ojalá sea ese fallo pronto, algunos de ellos tal vez puedan haber muerto. Pero ¿qué habrá sido de la vida de los que lo condenaron a esa situación de padecimiento, de sufrimiento, de quita de las remuneraciones? La línea integrada por Schiaretti, Calvo, Giordano, Méndez. Méndez usted probablemente no lo conoce, es el interventor de la Caja de Jubilaciones, gobernador y vicegobernador. El vicegobernador yo creo que no tiene ningún futuro, nada. A lo que aspire, a lo que pueda aspirar, a lo que tenga en mente los que lo instalaron allí, y él mismo probablemente en el desempeño demuestra una marcada improvisación. Giordano es un tecnócrata de las finanzas que puede encontrar laburo en cualquier lugar. Y de Schiaretti no sé qué va a pasar dentro de cuando se termine el juicio de los jubilados, que seguramente terminará con un pronunciamiento en contra de la provincia. Pero no sé qué será de la vida de él. No puedo hacer futurología, tampoco soy adivino. Así son las cosas en este espacio en Córdoba, pero hay muchas otras cosas del país que nos agobian, y del mundo, pero del país particularmente. Veo un libro en la mesa aquí junto con Sergio Ortiz, dirigente nacional del Partido de la Liberación, porque la secretaria general no es precisamente Sergio Ortiz. Ya la vamos a invitar en el programa y la vamos a presentar oportunamente. Pero miremos esta cautivante imagen del libro de Sergio Ortiz. Memorias de Sergio, un militante revolucionario argentino, y nada menos que en plena juventud con Fidel Castro. Es un motivo de orgullo para usted, Gracias, Ortiz. doctor. Gracias, doctor. Esa Sí, imagen, esa fotografía, ¿de cuándo data? del año 1981. Mire si pasó tiempo. ¿Y en Cuba? Sí, en Cuba, en oportunidad de un encuentro latinoamericano contra el neoliberalismo. Mire si tiene años la lucha contra esos ejemplares de la Fundación Mediterránea que usted mencionaba recién, ¿no? Como Schiaretti, Falta Cavallo, Giordano, etc. Giordano de Cavallo. Por eso, toda esa gente. Y esa foto tomada en esa oportunidad, desde esa foto en adelante, su vida, ¿cómo transcurrió? No, mi vida ha sido una vida militante, por eso le da título al libro, o subtítulo al libro, independientemente de momentos de mucha lucha, de cárcel, de persecución y muchas alegrías también. Esta es una de las más grandes. El otro día leía una referencia suya de haber estado en compañía de un defendido mío en el año 1971, en la cárcel de Encausado, en la vieja cárcel de Encausado, con Sebastián María Lloren, que era un muchacho del ERP, al que PRT, lo defendí sí. precisamente, y no sabía que había estado en su compañía. Y yo no sabía que usted había sido su defensor. Gran de él, muchacho. luego del hermano, de Pablo,
de Ana Villarreal de Santucho, etc. Una familia muy perseguida, muy luchadora, con Nelly Llorens, la madre de estos Se muchachos. convirtió en un símbolo de la conciencia revolucionaria. Yendo en silla de ruedas a las marchas de la resistencia hasta el final de sus días. En esos ejemplos es que tienen que abrevar las nuevas generaciones. Esos son los ejemplos que deben transmitirse. Esas son las cosas que deben ser conocidas. Los grandes acontecimientos, los personajes ocultos por la historia oficial. Así es. No quiero robarle más tiempo. No roba ningún tiempo. Es un tiempo valioso y útil, porque sirve para conocer. Yo quiero decirles que los presos políticos de aquel entonces, en 1971, cárcel de Encausado, pabellón 11, el momento más lindo de la semana eran los días domingos, cuando venían a visitarnos nuestras familias. Y Nelly Llorens, si bien era la madre de Sebastián Llorens, era un familiar de todos nosotros. Maestra, santiagueña, dicharachera, alegre, entraba en el pabellón y nos alegraba la vida a todos. Bueno, voy a hacer un contraste manifiesto con Hernández Maqueda, presidente de la coalición cívica, del ARI, de Córdoba, presentado por algunos como el representante de Elisa Carrió. ¿Es así? ¿O es presidente de la coalición cívica? No, yo no la represento a la doctora Carrió, soy el presidente del partido. Por supuesto que tengo una afinidad y un largo vínculo con la fundadora y líder de nuestro partido a nivel nacional, pero ha sido público y es público que tenemos muchas diferencias también y que las discutimos privadamente y públicamente a instancias de ella, pero bueno. Hay algunos pequeños cambios cosméticos, como ustedes apreciarán, pero están fundados en razones que no son estéticas, sino en razones vinculadas a un problema ocular, y ese es el motivo que no oculto mis ojos, sino que tienen un sentido dictaminado o aconsejado médicamente. Quiero hacer la aclaración en ese sentido. En un momento crucial de la Argentina, en el que se discute nada menos que el futuro de la justicia federal de la República Argentina, el expresidente con el cual usted se encuentra identificado con Macri, ¿no? En algunos temas sí, en otros no. Bien, vamos a ver cuáles son aquellos en los que no se encuentra. ¿Cómo aprecia el viaje de Macri en primera o no sé qué clase será, en un avión del France, como una muestra de opulencia, esa es una apreciación mía, para Francia, donde va a ser la cuarentena, y de allí a Suiza para encontrarse con un jefe de la mafia como Infantino, de la FIFA? Mire, yo creo en la libertad individual y creo que en la medida en que el expresidente no tiene ningún impedimento legal para salir del país... ¿Legal? Bueno. Lo puede llegar a tener. Me parece que por el momento no lo tiene y que yo creo en la libertad, así como no me gustaría que nadie opine si yo voy o no a tal o cual lado. Él es un ciudadano hoy privado, libre, que no tiene responsabilidad pública. Bueno, puede estar en esa fundación, pero así como no me gusta que opinen sobre lo que yo hago, dónde voy, con quién me junto, con quién no me reúno, tampoco me interesa opinar sobre con quién se reúne o qué hace el expresidente en una actividad privada. Esa sería una definición de la libertad para usted, condensada en esta decisión de este hombre de irse. Probablemente cuando vuelva algún juez, tal vez, no sé, lo puede estar requiriendo. Y para Silvia Quevedo de Barrio de Pie, al margen de los dramas que vive cotidianamente en el mundo donde desarrolla su actividad social, ¿qué impacto le produce que el expresidente haya viajado? Hace unos días viajó con un primero expresidente y luego empresario, presidente de Paraguay. Dos viajes en menos de 20 días. Lo que hay que decir que los dramas que vivimos cotidianamente han sido parte de decisiones políticas y económicas que han dejado devastado a un montón de mujeres y hombres que hoy tienen que padecer una realidad muy dura. Para nosotros es como una falta de respeto, una burla, precisamente, que alguien que tiene responsabilidad de haber adquirido una deuda, que para nosotros no es simplemente una deuda, es una deuda social que va a dejar años y años de recuperación. Esas mujeres y esos hombres que hoy padecen sobre sus espaldas
las consecuencias graves de haber sufrido el desguace económico y la decisión política de haber dejado a cientos y cientos de miles de personas en la pobreza. Porque esa situación no es una cuestión individual. Esas fueron decisiones políticas y económicas y tiene responsables. Tiene nombre y tiene apellido. Entonces, cuando uno ve que una persona responsable, funcionario, presidente, hace un viaje de estas características, cuando uno ve a compañeras y compañeros que todos los días no tienen para comer, la verdad que a nosotros nos produce muchísima bronca esta situación. No es, como dice Hernández Maqueda, un acto de decisión individual y de ejercicio de la libertad de este ciudadano que todavía al menos no ha sido requerido por ningún juez. Mire, nosotros somos ciudadanos también, pero también hemos ejercido cuando decidimos ser funcionarios públicos y hemos tomado decisiones. O sea, cada uno es ciudadano, pero también ha tenido responsabilidades políticas y ojalá la justicia pueda actuar con la celeridad necesaria, como actúa también a veces con una vara distinta con los que menos tienen, ¿no? Esa sería Claudio Orellano, locutor, periodista, trabajó en Telam, tiene una historia en Telam. Sí, todavía no estamos reincorporados en una parte de Telam, además. Puede referirse, seguramente, Sí, me que lo puedo va a hacer despedir, en y me algún puedo momento. despedir también sobre los 4.500 periodistas echados durante el macrismo, los que se dicen republicanos, ¿no es cierto? Ellos hablan permanentemente de la República, Macri habla de la República, Carrió habla de la República, pero ellos han avasallado de manera descarada todas las instituciones de la República. Está comprobado que Mauricio Macri ha manejado a los espías. No solamente el señor 5 y la señora 8, me refiero a Rivas y Magdalani, mandaban a espiar a dirigentes políticos, sindicales y periodistas. Macri ordenaba espiar a determinados políticos, sindicalistas y periodistas. Macri manejaba la justicia de Inodoro Pro o Comodoro Pi, como usted lo quiera llamarle. ¿Sí? Macri es impune. Usted me decía que se encontró con el presidente de Paraguay. Sí, se encuentran entre mafiosos. Se encontró con el jefe de la mafia de Paraguay. Es el hombre fuerte. Hoy es el hombre fuerte de Paraguay, Horacio Cartés, multimillonario. Y ahora se encuentra con el otro jefe de la mafia. Se juntan los mafiosos, se huelen y se juntan. ¿No? Se juntan con el mafioso de No es Infantino. como dice Hernández Maqueda, un acto de libertad, porque no hay ningún... No sé, hoy impedimento. llegó Macri y dijo que estaba en un país de libertad. Ojo que cuando allá protestan en Francia lo revientan a palazos. Digo, la libertad tiene un límite también en Francia. Hay mucha más represión que en cualquier otro país en Francia, quiero decirlo, ¿no? En un gobierno liberal como el de ¿Y en Macron. Suiza hay alguna represión? No, Suiza son temerosos de Dios. ¿Vio cuando usted leyó la cuenta suiza? En la cuenta Temerosos de suiza, Dios y amantes del dinero. claro, son temerosos de Dios porque pactan con el Dios y el diablo los suizos. Por algo han tenido el oro robado de los nazis. Entonces digo, a ver, los suizos negocian con todo el mundo. Son impunes, en el fondo Este son dato poco que impunes. acaba de dar Orellano, tenían el dinero robado por los nazis a los judíos y después costó muchísimo restituirlo. Pero usted en sus diarias apariciones, lo sigo en las redes, en la arena de La Pampa, etcétera, hace una caracterización que pone en duda la eficiencia de la gestión de Alberto Fernández. ¿En qué se funda Ortiz para eso? Bueno, permítame... Este es otro medio, Sí, sí. es otro público. Claro. No, primero, por supuesto, prefiero toda la vida y por eso votamos críticamente por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner en comparación con este mafioso, este hombre de negocios, este hombre de la derecha internacional, amigo de Bolsonaro, de Trump, etcétera, etcétera. Quiero aclarar eso primero, digamos. Y esa no es una opinión meramente respecto al pasado. Aún hoy en día, por supuesto, si me pregunta, ¿me parece bien la IFE, ingreso familiar de emergencia? Digo que sí. Me parece bien muchas medidas sanitarias de cuarentena. Por más que la economía se afecte, estoy de acuerdo en salvar vidas como criterio principal. Ejemplo que doy. Si hubiera estado Macri presidente, inclusive no tendríamos Ministerio de Salud, sino una mera secretaría. Y el ajuste fue brutal en el área de salud. O sea que estamos mejor en ese sentido. Mis límites o mis objeciones a los límites del gobierno son que, por un lado, tiene políticas tibias o flojas con respecto a los responsables de esta crisis. Léase, invita a Techín, por poner un ejemplo, del grupo de los 6,
a festejar el 9 de julio, cuando ninguno de esos popes de los monopolios tiene nada que ver con la independencia, sino con la dependencia. Y ese Techín despidió 1.450 obreros el primer día, violando el decreto presidencial prohibiendo despidos y suspensiones por 60 ¿Y días. a usted qué es lo que lo mueve a cuestionar ese acto de Fernández? Porque el día de la independencia, de la primera independencia, hay que conectarlo con la lucha actual por la segunda y definitiva independencia, porque pudimos declararnos, en base a una heroica lucha, desde Mayo, San Martín, Güemes, etcétera, del colonialismo español. Pero después vinieron los británicos y después los norteamericanos. Y hay que enfrentar esa lucha por la segunda independencia. Y en ese sentido yo veo que el gobierno nacional no tiene claro el tipo de enemigos, de obstáculos a esa independencia nacional, del progreso del país, y hace concesiones, por ejemplo, y no me quiero extender, desde marzo que venimos hablando del impuesto a los ricos, que supuestamente recaudaría 3.000 o 3.500 millones de dólares, y todavía no ingresó ni siquiera al Congreso. Eso es lo que yo cuestiono. Y por lo tanto, como no se recauda allí, el IFE 3 cuotas y ahora bajaría un ingreso, una renta universal, para en vez de beneficiar a 9 millones, a 2,5 millones. Dada su ilustración, pueden parecer algunas preguntas de carácter obvio o elemental, pero la televisión tiene un público heterogéneo de muy distintas extracciones que no tiene acceso realmente en estos últimos meses al conocimiento de nada de lo que verdaderamente interesa, porque todo está dominado por la cuestión de la enfermedad, todo está cuestionado o está vinculado, relacionado con la pandemia. Pero todo lo demás parece no ser motivo ni de interés, ni de discusión, ni de análisis, mucho menos de esclarecimiento. ¿Qué es lo que rescata Hernández Maqueda de Macri? Mire, lo primero es que Macri cree en la democracia y en la democracia liberal y republicana, y ha sido un presidente democrático, republicano y que ha respetado las libertades, cosa que el peronismo no. Y hay que decir lo siguiente, el kirchnerismo, desde que surgió, porque yo no escucho ningún... Pero ¿distingue el peronismo del kirchnerismo? En algunas cosas sí. Lo que ninguna persona que adhiere o críticamente o no críticamente a este modelo de los Fernández y del kirchnerismo, nadie reivindica lo que hicieron en Santa Cruz. Y la verdad es que el kirchnerismo es un proyecto totalitario donde no se conforman con tener la totalidad del poder político, ejecutivo, legislativo y judicial en una sola mano, sino que quieren el poder económico. Y eso es lo que hizo Kirchner en Santa Cruz a la perfección. Se quedó con el petróleo, se quedó con la minería, se quedó con la pesca, se quedó con los campos, fundió a los comerciantes, aprovechándose de la erupción de un volcán que hubo, declaró la emergencia, se liberó de los controles, puso a sus amigos en la justicia, en el Tribunal Superior, destituyó al procurador que lo molestaba, y ese modelo lo llevaron a la perfección a la nación. Eso, por supuesto, con una corrupción estructural, que lo sabemos todos. Entonces, ¿a qué obedece la reforma judicial en esta crisis? Nada más que a la impunidad de Cristina y de sus seguidores. Que eso no quiere decir que nosotros estemos de acuerdo, y yo tengo la misma visión crítica que él de Comodoro Pi. Ahora, ante el mismo diagnóstico, no es cualquier remedio, no es la colonización que quieren hacer completa. Lo que hay que hacer es control popular de jueces y fiscales, con audiencias públicas, con control del Congreso, no elección popular de jueces y fiscales, porque tiene que haber un poder contramayoritario. Pero el presidente Macri, no tenga ninguna duda que no representa nada que ver con el proyecto totalitario de Cuba, de Fidel Castro, de Venezuela, de Hugo Chávez, de Néstor y de Cristina Kirchner. Por supuesto que con eso no tenemos nada que ver, eso es munición pesada. Ni tampoco el 61% de cordobeses que votaron por Cambiemos. Hernández obviamente está en una situación incómoda. Puede estar en una situación de ventaja numérica. No está bien. En el programa, pero desde distintas Le perspectivas. vamos a dar algunas ventajas. Esto forma parte también del juego democrático en los medios de comunicación que está bastante olvidado. Pero Orellano se sonreía cuando Hernández Maqueda hacía esa caracterización de Santa Cruz como un modelo que se podía repetir en el país. Por favor, terminemos con esa basofia, con esa barbaridad. Por favor. Macri no ha sido para nada democrático, amigo. Avasalló todos los poderes de la República, colocó 2 jueces de la Corte por la ventana, asaltaron por la ventana la Corte Suprema. Rosenkrantz, que defiende los intereses foráneos del Grupo Clarín, por lo tanto integrante del grupo de acreedores que hoy está negociando la deuda con el gobierno.
tratando de extorsionar al gobierno argentino ante cada propuesta que le hace el ministro Guzmán. No hablemos de Macri. Macri no tiene ninguna condición democrática. Siempre se ha aprovechado de hechos de muerte para llegar al poder. Primero Cromañón, después el accidente de Once. Siempre ha aprovechado la muerte Macri para llegar al poder. Y se manejó con una característica autocrática realmente descarada. No respetó nunca a la oposición, no respetó nunca el Congreso. Prácticamente en el último año del gobierno de Macri no funcionó. Quiero recordarle que la doctora Carrió en el año 2001 criticaba la deuda ilegítima y decía que Macri era un bandido. ¿Qué le pasó a la doctora Carrió? Ha perdido la memoria la doctora Carrió. ¿Dónde está la doctora Carrió con esa condición de iluminada y mesiánica? Pues la señora Carrió es otra mesiánica, iluminada, que habla de la República y lo único que hizo fue aplastar a la República, pisotearla, avasallando todos los derechos de los trabajadores, dejando al país en tierra arrasada y minada. Por favor, dejen de hablar de populismo, porque también hay populismo de derecha. Silvia, la situación social en el ámbito donde usted se mueve, lleno de carencias, que se ha ido acentuando, ¿usted avisora algún tipo de salida? Y está difícil, es complicado, muy complicado, porque A ver, primero hay una cosa que hay que perdón, decir. una cosa es decir difícil, está complicado, pero si usted visualiza, porque siempre el instrumento para salir es político. Las políticas públicas, las salidas de las políticas públicas, no hay sin solución presencia sin política. sin presencia del Estado y sin una ejecución concreta por parte del Estado y las políticas públicas no va a haber salida. Ahora, la realidad es que desde la Caja PAN hasta esta realidad, nosotros desde la Caja PAN hacemos una contabilización de 800.000 personas que percibieron esa caja. Hoy hablamos de 10 millones de personas que se anotaron para el IFE. Marque las dos. 800.000 personas se recibían la Caja PAN. La Caja PAN, Plan Alimentario Nacional. Retorno Exacto. de la democracia. Año ¿no? 84. Año 2020, 10 millones de personas se inscriben para el IFE. Eso tiene un correlato. Perdón, Tiene- ¿y cuántos años gobernó el peronismo Tiene en que ese ver, periodo? tiene que El ver con peronismo una... gobernó 37 años, amigo, no 70 como Tiene dicen que ver ustedes. con 37 años gobernó. Tiene que ver con Hablando de la una... vuelta de la Tiene que ver... y algunos visos Permiso, neoliberales. yo la verdad que no te Silvia. interrumpí, preferiría A ver, un terminar el momento. concepto y sobre esa base después discutimos quién gobernó, quién no gobernó. Seguramente hay una deuda de la política, seguramente hay una agenda que hay que revisar, pero nosotros hoy nos encontramos con un gobierno que nos escucha. Las 5 líneas de propuesta que plantea Daniel Arroyo a través de las cooperativas textiles... Pero las cuando dice un unidades gobierno que lo escucha, ¿habla del gobierno nacional? Hablamos del gobierno nacional, también con el gobierno provincial tenemos un muy buen diálogo. Hemos aprobado hace algunos meses un programa, el año pasado aprobamos un programa de economía popular. Para nosotros es un logro que se nos haya reconocido como trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Muchos medios hegemónicos hoy dan cuenta de que en muchos barrios hoy no hay agua, no hay luz, la gente vive en pisos de tierra y techo de nylon. Eso es una cuestión estructural que también hay que reconocerlo, que es algo que nosotros tenemos que revisar. Y cómo para esto, de hablar de la nueva normalidad, nosotros no queremos volver a esa normalidad. Queremos tener un país donde podamos vivir dignamente, ¿no? Y precisamente ese es el debate y esa es la discusión que hay que plantear. El ordenador de la salida de esta situación es el trabajo. El ordenador tiene que ser camino a reconstruir este país a través de las unidades productivas, las cooperativas de trabajo, la recuperación de las fábricas recuperadas. Tiene que ser la posibilidad de construir un país con igualdad y justicia. Pero Ahora, cuando nos dicen... ¿Quién garantiza, Silvia, que eso vaya a ocurrir? El pueblo en su conjunto y nosotros también, desde la economía popular, los movimientos sociales, todas las... Digo, acá hay un país... Acá hay un se país, requiere movilizarse. Acá hay un país, pero estamos movilizados, proponiendo y que nosotros estamos haciendo distintas propuestas. La agenda que hoy propone el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, es la agenda que propuso la economía popular. Es la agenda de la ley de infraestructura barrial, es la ley de los barrios populares, es la ley de la agricultura familiar. Cuando hablamos de soberanía alimentaria, estamos hablando de la producción de alimentos sanos. Estamos hablando de que esta situación de la crisis del capitalismo nos tiene que también poner a pensar cuál es la situación y qué nos ha dejado el capitalismo. Porque eso también hay que discutirlo, hay que plantearlo. El capitalismo nos dejó esta situación y hay que replantearse para adelante cuál es el país con justicia social que nosotros queremos discutir. Y un concepto más que me parece que es muy importante también poder avanzar gradualmente, que es por qué siempre las crisis las tienen que pagar los que menos tienen. ¿Por qué siempre de todas las crisis
Siempre lo que más queda son pobres. Los ricos son el más ricos, los pobres quedamos más pobres. Ahora, hay que avanzar también en ese gran impuesto a la riqueza, que también creemos que es necesario, porque no es posible que también siempre los trabajadores, los humildes, tengamos que pagar las consecuencias tan graves de esta situación. Usted, Sergio, advierte una desmovilización del movimiento obrero. Sí, parcial, no en forma total, pero... No dije total. No, por eso le aclaro. Yo creo que hay una desmovilización que tiene distintas razones. Algunas son objetivas y muy respetables, como es la existencia de la pandemia, y no puede andar uno saliendo a la calle libremente como antes. Digamos, ahí hay una contradicción, ¿no? Si es por la salud, quédate en casa, pero si es por el trabajo, por el pan, por una serie de reivindicaciones, hay que salir a la calle. Y fíjese usted, doctor, cómo se plantea esa contradicción viva, que por un lado uno quiere cuidar la vida, la salud de su gente, ¿no? En mi caso, balas que pican cerca, mi yerno Federico está con COVID y entonces uno corta clavo por el hisopado de mi hija y de mis 2 nietos. Hay que cuidarse. Pero por otro lado hay que salir a la calle. Yo en ese sentido apoyo a la compañera Violato de Municipales, a los compañeros choferes de AOITA, a los compañeros choferes de la UTA que ganan la calle a reclamar lo suyo. Porque en ese caso... Corriendo los riesgos. Sí, hay que correr los riesgos, pero cuando uno llega a un estado de desesperación y está en juego justamente la vida desde otro ángulo y es la posibilidad de vivirla dignamente con un salario o una jubilación, como usted recordaba hace un rato, un gobernador cobarde que aprovecha justamente el día que prácticamente la policía es dueña de la ciudad para hacer aprobar en términos de express una ley afectando a los jubilados. Bueno, cuando no queda más remedio hay que salir a la calle. Y en ese sentido hay una desmovilización parcial. Pero yo creo que eso se va a ir rompiendo en la medida que la gente necesita sus demandas. Por supuesto que la otra, aparte del COVID-19, hay otro bicho que es la burocracia sindical. La burocracia sindical... Contra esa usted pone énfasis. Sí, la burocracia sindical, con centro en Azopardo 802 en Buenos Aires, con Daer, Acuña y compañía, esos son socios del grupo de los 6, de la UIA, están pactando con Techín, aceptaron los despidos, mejor dicho, las suspensiones con el 25% de rebaja, si le piden el 30, el 40, y ahora Techín pide el 50% de rebaja en las plantas de Tenaris, lo van a aceptar esos burócratas. Son las dos cosas que atenazan el movimiento obrero. Hernández, usted sabe que, al margen de lo que se diga aquí, este es un momento en el que se discute más que nunca la cuestión de la crisis del capitalismo. Es decir, que parece que no hay salida sin terminar con el capitalismo. No, mire, yo coincido con Silvia cuando dijo que solo de esta crisis solo se sale con trabajo, pero nunca el Estado había tenido tanto gasto como ahora. Nunca el Estado había manejado más plata que ahora, nunca en su historia. Y nunca la pobreza había sido tan alta como ahora. Entonces, lo que eso te demuestra es que con más Estado, haciendo lo que debería ser el mercado y el privado y el trabajo individual, no se sale de la pobreza. Y el capitalismo, lo que demostró en los últimos 200, 300 años, es que ha sido el gran reductor de la pobreza. Los países capitalistas, ahora, con un capitalismo, con un capitalismo democrático, regulado por el Estado, que desmantele los oligopolios, los monopolios, las distorsiones del mercado. Esos son los modelos que, como Estados Unidos, como Inglaterra, como Australia, como hoy en día Noruega, número 1 en el índice de desarrollo humano de Naciones Unidas, esos países capitalistas, pero con una regulación del Estado firme que garantice la igualdad ante la ley, son los países que menos pobreza tienen. No, por supuesto que no Venezuela, por supuesto que no Argentina, por supuesto que no Cuba, donde son todos pobres menos la oligarquía que gobierna, y sí coincido en la visión crítica de la casta sindical, de Héctor Day y demás, lo que nosotros también los combatimos porque son también grandes corruptos que roban la plata de los trabajadores. Comunismo, socialismo, Ay, por capitalismo, favor, todo basta esto con está eso. en Basta con discusión. ese verso. Un segundo, Orellano, que vamos a hacer una breve pausa Basta con ese verso. y ya vamos a volver porque hay que encontrar, siempre hay que encontrar en los programas algún tipo de salida, que se vaya ensayando algún tipo de salida y que vaya tomando conciencia la gente de qué manera se puede lograr eso, al margen de las diferencias. Hay diferencias que son obviamente insalvables. Ya volvemos. Es una empresa. Le he pedido a Alberto Fernández. ¿Usted le reprocha algo al gobierno de Fernández, Orellano?
A ver, a mí lo único, primero que nada, Alberto Fernández agarró un país en una situación prácticamente desesperante. Primero eso. Yo creo que hay que corregir cosas dentro del gobierno. Me parece que las marchas y contramarchas no le hacen bien al gobierno. Lo digo por el tema de Vicentín, por ejemplo. Claro. Particularmente el tema de Vicentín. Después de todo lo visto con el tema de Vicentín, donde han salido... ¿A qué le atribuye usted la contramarcha? Bueno, porque hubo una propuesta del gobernador Perotti, Alberto estaba abierto a escuchar cualquier propuesta, aceptó la de Perotti, y bueno, quedamos convencidos que lo de Perotti no funcionó, con lo del fondo fiduciario, y por estos caraduras que manejaban Vicentín, que lavaban guita, fugaban guita al exterior a millonada, recibieron un préstamo del Banco de Nación que le hicieron trizas en 1.418 transferencias bancarias, todavía querían tener una porción de la empresa. Y la condición era que estos tipos salieran de Vicentín. Bueno, ahora está claro que con el fracaso de este acuerdo del gobierno santafesino con una parte de Vicentín, el único camino que queda es el de la expropiación. Y no estamos expropiando Techint ni el Grupo Clarín, estamos expropiando una empresa quebrada, donde el comercio argentino está manejado por el extranjero. ¿Y a qué atribuye usted ese apoyo que recibieron en algunas marchas? Bastante a los odiadores de siempre, los predicadores del odio, que lo único que hacen es permanentemente mellar y embestir contra un gobierno popular. Cuando hay un gobierno popular con buenas intenciones, lo primero que hacen los grupos oligárquicos que manejan el poder del país desde el nacimiento de la historia, cuando surge un gobierno popular que quiere trabajar para el pueblo y recuperar la soberanía, empiezan de todas formas, buscando caminos para desestabilizarlo. Yo creo que en el fondo están buscando hacer un golpe y desestabilizar al gobierno de Alberto Fernández. Los mismos tipos que se fueron hace 8 meses y dejaron el país fulminado. Vamos a ver. Y me refiero Macri, toda esa runfla de ladrones. Vamos a ver lo del golpe. Yo quiero destacar algo. Este programa se hace en un ambiente de total libertad porque es la condición sine qua non que yo impongo al canal para que sea así, porque de lo contrario, cualquier tipo de restricción, de limitación o de censura no sería tolerada. En ese sentido, hago un reconocimiento a la conducción del Canal C. Esa movilización de la gente, en el tema Vicentín concretamente, con productores que eran de distintos volúmenes de capital, trabajo, titularidad de empresas o no, ¿a qué lo atribuyó? No, nosotros estuvimos en esa movilización y creemos que... ¿Partido? No institucionalmente como partido, como ciudadanos fuimos, pero la inmensa mayoría de nuestros afiliados fueron, convocaron la marcha, movilizaron. Hay otros movimientos como Campo más Ciudad, por eso es que no es solo la gente del campo, porque nosotros creemos en la propiedad privada y no tenemos ningún tapujo en decirlo. Nosotros defendemos la propiedad privada porque creemos que es un derecho humano fundamental. Y es más, la pobreza es una cosa mala. Si creemos eso, creemos que la riqueza es una cosa buena, no es un disvalor la riqueza. Es más, todos pasamos, la inmensa mayoría de nuestra vida, buscando eso. Entonces, lo que quiero decir es, primero, la intervención se dictó que es inconstitucional, se dictó, es una usurpación de funciones judiciales prohibida por la Constitución del presidente, se fundamentó en una ley de la dictadura. Primera cuestión. Segunda cuestión, la expropiación tiene que ser, primero, declarada por ley del Congreso. Pero después hay que pagar previamente una indemnización. Es decir, que el pueblo que dicen querer defender expropiando Vicentín va a tener que bancar el robo de los empresarios, supongamos, ya de Vicentín, bastante con que Macri, quebraron. amigo, Bueno, entonces, que Macri nos puso la mano en los bolsillos. No, ¿Qué negocio quiso hacer el presidente? Usted, ¿Qué negocio quiso hacer el presidente que ya no tiene ninguna credibilidad? Alianza de una república de iguales, Como bien dice él, anuncia una cosa, da marcha atrás. No me juegues sucio. Entonces, lo que digo es un gobierno que no tiene que por la movilización popular, porque también el pueblo antiperonista es parte del pueblo. Acá no hay pueblo. Marchas y contramarchas provocadas por los también es parte del predicadores pueblo, del odio. que no son accionistas de Vicentín, que no tienen nada que ver con los grandes que pero quieren que se respete el Estado de Derecho, porque solamente con Estado de Derecho vamos a poder salir de la pobreza. Por favor. Sergio, Estado de Derecho. Alberto Fernández reivindica el valor del capitalismo. Sí, es cierto. Él plantea una utopía. Usted tiene una apoyatura de él que la caracterizó al comienzo en términos discretos.
Claro, él cree en la posibilidad de un capitalismo bueno, donde todos ganen. Y yo creo que esa es la búsqueda de la cuadratura del círculo. Ese capitalismo bueno donde todos ganan no es cierto. El capitalismo genera, en base al trabajo de los obreros, plusvalía, y esa plusvalía queda en manos de los patrones. Y esos patrones después compiten entre sí, el pez chico es devorado por el pez grande, y así se plantea una desigualdad evidente. No es cierto que todos ganen. Justamente en estos días se publicó, y no fue el gran... Perdón, usted cuando dice no es cierto que todos ganen, ¿se dirige a lo que dice Hernández Maqueda? Claro, de la propiedad privada, los derechos, somos todos iguales los argentinos. No fue el Granma, el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, sino la revista Forbes Argentina, la que publicó el ranking de los 50 multimillonarios argentinos que tienen 46.400 millones de dólares. Entre ellos Bulgeroni, Pérez Compán, Macri figura un poco rezagado, pero de todas maneras con sus 370 millones de dólares. Esos multimillonarios, si han crecido, y en algunos casos mucho, caso Marcos Galperín de Mercado Libre, cuya empresa hoy tiene un valor bursátil de 50.000 millones de dólares, es porque en el otro polo de la sociedad, y lo relataba muy bien Silvia recién, se acumula la miseria, el hambre, la desocupación, las carencias elementales de agua en un momento de crisis de la pandemia, como se veía en el caso de algunas villas de Buenos Aires. Y bueno, esa es la contradicción andante de querer juntar a todos. No, esa es mi diferencia política ideológica con Fernández. No es con todos, es con la abrumadora mayoría del pueblo. Pero hay una minoría de banqueros, fondos buitres, fondo monetario, oligarcas, terratenientes, latifundistas, monopolios, grandes banqueros. Con eso no es afectando esos intereses. Es afectando, y no le veo en ese sentido al gobierno consecuencia. Con mucha simpatía vi el inicio de lo de Vicentín, pero ya mencioné qué pasó con el impuesto a la riqueza. Está todavía ahí durmiendo el sueño de los justos. Fíjese, en hay abril, millonarios que dicen en otros lugares del mundo que es legítimo ese impuesto. Correcto. a la Alemania riqueza. lo ha hecho. Claro, más Alemania vale. lo ha hecho con Pero Angela acá Merkel. pero acá no se atreve a eso. En abril de este año 2020, la AFIP dio a conocer que tenía nombres y cuentas de casi 1.000 argentinos con más de $1 millón en el exterior no declarado o declarado en una mínima expresión, 2.600 millones de dólares. ¿Qué se hizo con esa gente? Nada. Ahora, sin embargo, empieza la pandemia, ¡pum!, para arriba, la U y la CGT firman un pacto para disminuir el 25% de salario a los trabajadores. ¿Por qué a los trabajadores se les descuenta el 30% de su salario y a estos monopolios se puede afectar el 1% de sus riquezas? Bueno, esa es una contradicción que va a tener que resolver la lucha de abajo y el gobierno nacional en algún momento, o sectores del gobierno nacional que se pongan las pilas. Usted, Silvia, Me pone a reflexionar en realidad cómo elegir los momentos. sígalo, ¿no? porque era la pregunta que le iba a hacer. ¿Cómo elegir los momentos? Si este es el momento para acrecentar las contradicciones en un momento tan crítico mundial y en este país donde la economía es frágil, y cómo es la necesidad tan imperiosa de acompañar para todos nosotros y nosotras este gobierno, porque precisamente del otro lado tenemos los representantes de Mauricio Macri, Bolsonaro, ¿no? Gatillo fácil, más pobreza y desgracia. Digo, ¿cómo empezamos a reflexionar cuáles son los momentos para fortalecer realmente cuál es el camino de salida? Ninguno de nosotros está de acuerdo con que la salida sea la salida de la injusticia, la salida de la desigualdad. Creo que el campo popular en su conjunto debe construir esa salida, ¿no? ¿Con Bolsonaro tiene algún tipo de identificación usted? No, en absoluto. Nosotros creemos que Bolsonaro es un presidente... Mire, antes que derecha o izquierda está, para mí, el autoritarismo o la democracia. Y Bolsonaro va mostrando clara vocación autoritaria de concentración de Usted poder. puso dos ejemplos, Venezuela y Cuba. Claro. A mí no me gusta ni me siento representado por ningún autoritario, sea de derecha o sea de izquierda. En esto, para mí, tiene que haber un consenso democrático de respeto a una constitución, y ahí pueden surgir las diferencias, que nunca tienen que ser, idealmente, diferencias insalvables, sino acuerdos para que se pueda negociar. Pero lo que sí es cierto es que, y en eso yo creo que el gobierno de Lula y el gobierno de Dilma fueron gobiernos democráticos, sobre todo el gobierno de Dilma, porque incluso los propios le reclamaban que ella no paraba a la investigación del juez Sergio Moro. Entonces, eso para mí es un ejemplo de una democracia, y por supuesto que por eso el sistema la volteó a Dilma, porque ella, no porque ella era corrupta, sino porque ella no
hacía nada para encubrir a los compañeros de partido que se habían encargado de repartir las coimas. Entonces, A mí Pero me acaba me quedan dudas, perdón, con los conceptos de democracia, ¿no? La democracia que generó desigualdad, la democracia que desapareció a Santiago Maldonado. Esa democracia, digo, la democracia de la libertad, Rafael yo Nahuel. puedo salir a la vereda y soy libre. No, bueno, yo salí a la vereda, quedé sin trabajo, tenemos millones de desocupados, tenemos miles en la pobreza, adquirí una deuda ilegítima que nadie sabe a dónde fueron a parar. Digo, ¿qué tipo de democracia? Mire, ¿Cuál es el tipo de democracia? Porque también hay una transgiversación de los Hernando conceptos y las Maqueda libertades. enunció países Hay que una tienen un sistema transgiversación, democrático. Claro, hay yo- una transgiversación ya histórica, porque él claramente responde, tiene una posición ideológica. Él no es neutral. Él dice, yo defiendo la propiedad privada, yo defiendo esto. Él tiene una posición. Y es Defiende claro, a Estados Unidos. y Lo puso defiende- primero y en la defiende a lista Estados Unidos. a Estados Unidos. Pongamos las cartas sobre la mesa. Digo, yo defiendo la justicia social. Pero mire, yo defiendo ¿cómo el no país. voy a defender a Ahora, la Estados Unidos democracia, si es la esa democracia? democracia Claro, liberal claro. que vos defendés, ha dejado a cientos y cientos de miles en la desgracia. Seamos claros y seamos sinceros. A ver, ¿cómo dice? Pongamos todo sobre la mesa. Perdón, ¿cómo dice? ¿Cómo no voy a defender a Estados Unidos si es la nación que tiene la primera constitución escrita que hoy está vigente, que ha prácticamente, con el transcurso del tiempo, convocado a gente de todo el mundo? A ver, mire, no hay mayor voto que el voto con los pies. A ver, la gente de Berlín Oriental se fue. La gente de Cuba se va a riesgo de que se la comen los tiburones. La gente de Venezuela se fue toda. Pobre, quedó la gente que no tiene recursos para irse. Pero a ver, ¿de qué estamos hablando? Estados Unidos tiene 300 millones de personas, donde son todos asiáticos, africanos, europeos de la Europa Oriental, latinoamericanos, porque van a una tierra donde pueden cumplir sus sueños. Y es falso que la pobreza sea condición necesaria de la riqueza de unos pocos. Miren, no es falsa esa creencia. Y la desigualdad material de bienes y servicios es inevitable. Lo que sí se puede reducir es la pobreza. Y es falso que la pobreza de algunos sea consecuencia de la riqueza de otros. No, la riqueza puede acumularse sin necesidad de que eso signifique el empobrecimiento de otros. Esa es una creencia falsa que explica también nuestra decadencia cultural. Y la desigualdad siempre va a haber, porque hay gente como Marcos Galperín que le brindan servicios buenos a la sociedad y que la gente los necesita y los quiere. Denunciado por monopolio y por falsas ventas en estos días. Pero a ver, Ahora, a te lo- quiero contestar, ya que si el doctor me permite, un ida y vuelta sobre Pero este tema de Estados Unidos. Vos empezaste El enumerando... ADN de este programa. Correcto, por eso me atrevo Hoy a... no me deja hablar, doctor, usted, ¿eh? Bueno, está bien, tiene la palabra. Censurado. Ahí inmediatamente usted. Le quiero decir que no me está dejando hablar. No, es bueno cuando uno entra en una discusión, si alguien te golpea, a tu madre o a tu padre, vos salís en defensa, sobre todo de tu madre, primero que nada, ¿no? Y el amigo Hernández Maqueda. cuando cuestionamos, saltó en defensa de Estados Unidos, puso primero. Sí, Estados mi Unidos madre es su nació allá, referencia, pero no tiene su nada que madre, para el ejemplo que daba, ¿no? Y bueno, yo con tu madre no tengo nada, pero con Estados Unidos no la conozco. Estados Unidos sí tengo mucho, porque vos decís, fue gente de todos los países, voy a empezar por ahí. Últimamente los mexicanos, los hondureños, los guatemaltecos no pueden ir porque hay un muro, un tal Trump. No sé si te suena. No tengo nada Trump, que ver con muro, varios miles de millones de dólares gastaba ahí para que no entren. Separando niños de sus madres, poniéndolos en cárcel, separando, en fin. Deportando miles de personas al año, aun cuando tengan hijos en Estados Unidos, separando familias. Bueno, eso parece ser democracia. Una democracia que tiene 800 bases militares en todo el mundo, 67 en América Latina. ¿Qué hacen los militares norteamericanos? Por supuesto, espían y buscan participar de maniobras contra los gobiernos constitucionales como el de Venezuela, en base a las bases militares norteamericanas en Colombia, por ejemplo. En medio de esta crisis, las autoridades de Estados Unidos, porque vos decís que un Estado es poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, bueno, te digo, el poder ejecutivo de Estados Unidos, la Casa Blanca, de hecho, no luchó contra la pandemia a tal punto que hoy está 15 puntos abajo del candidato demócrata para la elección. Y está buscando ahora postergar las elecciones, violando una de las leyes fundamentales de Estados Unidos. Ahí lo dejo un momento. Sí. Para que la observación que me ha hecho Orellano no se consuma como un acto No, de por favor, discriminación. doctor, por favor. La existencia de muchos núcleos internos Sí. en el gobierno de Alberto Fernández, o en el cristinismo,
o en el kirchnerismo, o en el Frente de Todos, Sí. ¿lo debilita el gobierno? No, es un gobierno fuerte. Yo creo que este es el momento que Alberto A ver, tiene es que... un tema crucial. Este es un gobierno fuerte que tiene un gran apoyo popular todavía, Alberto Fernández, y tiene que aprovechar a esta fuerza que tiene Alberto. En eso sí estoy de acuerdo, que tiene que aprovechar esta fuerza para llevar a cabo las políticas. Yo también espero que se cobre el impuesto a esos 12.000 atorrantes que vaciaron el país en 200 años de historia argentina. Hay que cobrarle ese impuesto. Hay que enfrentar a los sectores empresarios poderosos como los de AEA, que lo único que piensan son en sus intereses y no en los intereses del pueblo y del país. Esos atorrantes que naturalmente faltaron al decreto de necesidad de urgencia impuesto por el presidente Fernández para que no se despida gente, y al otro día le respondió con 1.400 despidos el señor Paolo Roca en Techint, otro tanto el señor Nicky Caputo, que pagó un viaje de $100.000 para escaparse a Estados Unidos después de echar a 750 empleados en Mirgor, otro tanto en el frigorífico Penta de Quilmes, y puedo dar una serie de despidos que se ha dado no respetando, haciendo caso omiso al decreto de necesidad de urgencia impuesto por el presidente Alberto Fernández. Si somos una coalición, cuando nos dicen kirchneristas porque nos quieren bajar la apuesta de valor, somos peronistas, doctor. Y el peronismo todo lo embellece en este país. Los mejores días fueron, son y serán peronistas, amigo. ¿Sabe? Y además usted me habla de Estados Unidos cuando tenemos 40 millones de gente bajo la pobreza, 40 millones de personas, que es prácticamente la República Argentina, que estuvieron pidiendo subsidios porque perdieron el trabajo en esta pandemia, que no la respetó Donald Trump y quedó a la vista que no es un problema de la cuarentena, es un problema de la pandemia, el ahogo económico que no sufre solo la Argentina, sino todo el mundo. En el último momento decía Ortiz que había un proyecto del presidente Trump, al menos insinuado, de postergar las elecciones, como una forma de impugnar ese sistema democrático, una cosa que no ocurrió jamás en la historia de los Estados Unidos. Exactamente. Supuestamente las elecciones son el 3 de noviembre próximo, pero como está tan bajo en la consideración del voto popular, está maniobrando a ver si puede, no sé si lo logrará. Pero completando la respuesta acá al amigo, le digo que hay un tal Floyd, o había un tal Floyd, que decía no me dejan respirar. Y uno de los tantos asesinatos de las minorías afroamericanas en Estados Unidos que desembocó en un conjunto de luchas. Si uno va a esas manifestaciones populares y les pregunta, ¿a usted le parece que en Estados Unidos vivimos en democracia? Se van a reír de uno si hace esa pregunta en medio de las movilizaciones y reclamos de esos sectores populares, además de los despidos que mencionaba recién allá el amigo Claudio, ¿no? Entonces, por eso, esa es mi opinión de Además, Estados Sergio, Unidos. perdóname, Doctor. en un país donde vota el 25% de la población, Claro, en claro. una elección indirecta con colegio electoral. A ver, Porque hay que Orellano, recordar que- que cuando Trump ganó la elección a Hillary Clinton, perdió por 3 millones de votos. Sí, sí. A ver, Sí. No, creo que estamos mezclando brevemente, porque tampoco me interesa tanto hablar de otros países, pero lo que digo es que uno apoye el modelo de Estados Unidos como un gobierno democrático, capitalista, etcétera, no quiere decir que todas las contradicciones y los problemas que ustedes mencionan sean falsos, por supuesto que no. Es un sistema que permite ir con un progreso, por supuesto, lento, porque nosotros no creemos en las utopías de la noche a la mañana y en las revoluciones que cambien el orden social, económico y político de la noche a la mañana. Creemos que eso es inexistente. Entonces, este modelo, antes había esclavitud, dejó de haber esclavitud, antes los afroamericanos no votaban, ahora votan. El día de mañana se podrán ir solucionando, porque es un sistema que permite no las dictaduras. Las dictaduras no permiten ir Silvia, ¿hay una solucionando realmente los resistencia en los sectores populares a las reglas de la cuarentena? Mire, cuando nosotros comenzó esta situación, planteamos... Disculpen el abrupto cambio que he hecho. porque- Cambiamos de Estados Unidos, No, no. pasamos a la Porque me parece muy bien, me porque es parece algo muy importante eso. Porque es algo muy importante para poder describir, porque es bastante difícil cuando Hay empezamos. un recrudecimiento de la enfermedad. Y en dicen realidad que es por la cuando resistencia. es bastante difícil sostener una cuarentena en el marco de una pandemia, cuando uno no tiene que comer, cuando en la casa viven 2 o 3 generaciones. Nosotros planteamos que el barrio cuida al barrio, es parte de las reglas o las redes solidarias que se han generado en el mismo barrio. En el mismo barrio actúa la parroquia, el club deportivo, los movimientos populares, que hay que decirlo. Hoy nosotras las mujeres, una vez más, tienen esta tarea al hombro. Es necesario reconocer ese rol de las mujeres, son esenciales, están salvando vidas, porque es muy importante para nosotros poder sostener. Se intenta bajo todos los medios y las formas
cuidarnos entre nosotros, cuidarnos en comunidad, recuperar algunos conceptos, recuperar algunos valores, la solidaridad, la empatía, el trabajo cotidiano, poder retomar algunos conceptos cotidianos que venimos tratando de recuperar el trabajo de la economía popular, las changas. Hay mucho problema ¿La resistencia con... solamente por la cuestión de necesidad de trabajar? Y hay una cuestión concreta, la mayoría, nosotros pasamos de tener 60, 50 niños en cada uno de los centros comunitarios a atender 400 personas, porque son la mayoría empleados o trabajadores ambulantes, trabajadores que viven el día a día. Esa realidad se trasladó a los centros comunitarios, ollas populares, parroquias, todos los que están haciendo un esfuerzo para hoy atender lo urgente, la emergencia. Se está atendiendo 4 o 5 aspectos, 4 aspectos diría yo, que es que tiene que vinculado al alimento, que a ningún vecino o vecina le falte el alimento, trabajar lo educativo, porque también lo que pone en evidencia la pandemia es la desigualdad. Y la ¿Qué le educación es reprocha parte de eso. usted a este consejo de notables, que son todos notables los juristas, que ha convocado el presidente Alberto Fernández? No, lo primero es que es una convocatoria oligárquica, no hubo un concurso. ¿Quién designa? Para ser miembro de esa comisión, ¿hay que pasar por un concurso? Yo lo único que digo es que es una ¿No basta la convocatoria... trayectoria? No, porque es una cuestión totalmente arbitraria. Está el abogado personal de Cristina Kirchner. Un gran jurista, quiero decir, el A doctor ver, Beraldi. que Un termine- gran jurista. que termine. Evidentemente no conoce los antecedentes del doctor Beraldi. que termine Por Orellano favor. el concepto Pero mire, de la no tiene- divergencia. Un gran jurista el doctor Beraldi. Yo lo único que digo, está bien que el no se presidente puede creer. llame a quien él quiera para hacer un proyecto de ley. El presidente manda un proyecto de ley, que espero que no lo saque por DNU, porque ya dictó más de 40. El Congreso tiene sus comisiones para debatir el proyecto. Ahora, la presencia del abogado particular de la persona que manda en la Argentina, que no es Alberto Fernández, sino es Cristina Fernández de Kirchner, obedece solamente a la búsqueda de impunidad. No tenemos de eso ninguna duda. Porque además, no solo que tiene procesamientos Cristina Kirchner, sino que tenía órdenes de detención y no fue presa solamente por los fueros. Entonces parece que nos estamos olvidando de eso. Esto quiere decir que hay que convalidar el status quo de Comodoro Pi, de la justicia federal, sobre todo la justicia federal en las provincias, que también tiene que mucho que... No, para nada. Pero no ese tipo de reforma, y menos con la búsqueda de la impunidad de la vicepresidenta. Ha quedado expuesto un marco de diferencias en casi todos los aspectos, pero quiero tener la última opinión, sobre este consejo, llamémosle de la reforma de la magistratura Claro. federal. Bueno, yo estaba aguardando con mucha expectativa este proyecto de reforma judicial que se anunció en el discurso presidencial del 1 de marzo. Se demoró bastante, tarde, pero llegó. Vamos a ver después cómo se instrumenta. Claro. No me satisface mucho porque en principio la ampliación de los juzgados actuales a 23 deja dentro de la justicia de Comodoro Pi o Inodoro Pi, como yo le llamo, a tipo como el fiscal Stornelli, Claro. a jueces como Ercolini y demás, que me preocupa mucho más eso, igual que esté Rosenkrantz en la Corte Suprema o Lorenzetti, mucho más que esté Beraldi, el abogado de Cristina, que tiene muy buenos antecedentes en una comisión asesora. Así que yo lo veo con, digamos, con beneplácito, en principio la comisión, y habrá que juzgarlo por sus hechos. ¿Y para usted, Orellano? No, para mí era hora, ameritaba que el presidente haga la presentación de esta reforma judicial, que va a tardar mucho, porque todavía tenemos que debatirlo en el Congreso, donde hay una marcada paridad. Cuando se apruebe va a tardar en instrumentarse probablemente cuando termine Alberto la presidencia. Lo que queda claro es que hay que terminar con esta corporación judicial de los tribunales de Comodoro Pro o Inodoro Pi. Si Alberto se dedicó a poner a una interventora en la AFI como Cristina Camaño, gran funcionaria que está sacando toda la basura de los sótanos de la República, ahora el gran objetivo del presidente es terminar con la cloaca de la República. Y la cloaca de la República hoy la representan Stornelli, el obispo de Rafaela Lorenzetti y el señor Rosenkrantz, que reitero, defiende a los fondos buitres y al Grupo Clarín. Y con esto quiero decir una cosa más, doctor.
Cierro filas, más allá de que puedo tener algunas diferencias de matices, pero cierro filas absolutas detrás del presidente Alberto Fernández ante los embates de la derecha golpista. Y le aconsejaría al amigo que traten de expulsar al amigo Fernando Iglesias, ese monstruo de la democracia. A Lorenzetti lo nombró a Alberto Fernández cuando era jefe de gabinete, Néstor Kirchner, y le pidió el juicio político a la doctora Carrió, no el kirchnerismo. La doctora Carrió, sería bueno que se replantee cuál es la condición democrática de la doctora. Se termina el tiempo. La comisión obtendrá los fines que se ha propuesto para salvar a la justicia, para mejorarla a la justicia. Este es uno de los grandes debates que se ha abierto en Argentina, en buena hora que se haya abierto, al menos así. Luego la instrumentación y el debate, como dijo Orellano, parlamentario, será muy rico. Nosotros lo vamos a seguir también desde aquí. Hasta la próxima. Chuflito, Macri, Vidal, Heidi, Vidal,